Amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Esta vez nos vemos en otro pequeño video test de 20 preguntas. Espero que nos vaya muy bien a todos y que continuemos con la racha. Así que vamos a iniciar con la pregunta número uno. Definición de neumoconiosis. Pregunta importante que todos debemos conocer. Tenemos como alternativas enfermedades pulmonares por inhalación de polvo y respuesta tisular, infecciones pulmonares bacterianas, bronquitis crónica, neumonías víricas o asma ocupacional. Acá, si se dan cuenta, hay una que resalta más que otras y además es sencillo. Primero, lo podemos relacionar como un círculo vicioso, donde tenemos inhalación de ciertos componentes dañinos, obviamente, y que esos componentes al inhalarlos provocan una reacción de los macrófagos. Entonces, tenemos la inhalación que provoca una reacción. Esto al ser una enfermedad ocupacional o está en esta variedad de todas las enfermedades ocupacionales, provocan que a la larga daño pulmonar crónico o, si lo quieren ver de otra manera o llamar de otra manera, fibrosis. Entonces tenemos un círculo vicioso al ser una enfermedad ocupacional que provoca fibrosis o daño pulmonar progresivo o fibrosis progresiva, da igual. Asma ocupacional sí podría entrar. Dijimos que las neumoconiosis entran en todas las enfermedades ocupacionales o en bastantes enfermedades ocupacionales, al ser una de ellas, pero que tenga asma, no, por la misma definición. Neumonías víricas tampoco concuerda, bronquitis es más de 3 episodios en 2 años al menos, no concuerda. Infecciones pulmonares bacterianas, algo bacteriano que tampoco concuerda porque no es propio de de las neumoconiosis o de estas enfermedades ocupacionales, pero sí que tenga enfermedades pulmonares por inhalación de polvo y respuesta tisular es la respuesta correcta. Y es justamente lo que dijimos de una manera tal vez mejor, más dinámica, se lo puede llamar así. Entonces, la neumoconiosis son un grupo de enfermedades pulmonares crónicas causadas por inhalación prolongada de polvo o minerales metálicos, como silicio, carbón, fibras de amianto. Estas se depositan en los alvéolos de intersticio. Acá se activan los macrófagos, que esto es la fisiopatología sumamente explicada de manera detallada, o sea, está muy, pero muy detallado acá, los puntos más importantes, ya que también libera mediadores inflamatorios y profibróticos. Entonces, con el tiempo aparece fibrosis. ¿Por qué? Porque es un círculo vicioso, o yo lo diría como un círculo vicioso, porque esta es enfermedad ocupacional, o sea, este paciente va a estar expuesto mucho tiempo. El tiempo, al menos, todo el tiempo que trabaje en ese lugar. Luego aparece, se altera la mecánica pulmonar, el intercambio gaseoso y a diferencia de las enfermedades infecciosas, la progresión es continua, incluso tras esa la exposición. Pregunta súper importante que es más que todo quizás algo de, sí, algo muy básico. Vamos con la pregunta número 2. ¿Qué porcentaje de abscesos anales complica con fístula? 10%, 0%, 30, 50%, 5%, 90%. Acá la clave es recordar que es el 50%. Es lo típico que debemos recordar para abscesos anales que se complican con fístula. Ahora debemos buscar la que más concuerde dentro de este rango. 10 es muy poco, 0 no, siempre hay alguna complicación, 5 también es muy poco, 90 es demasiado, pero 30-50 es lo correcto en este caso. Si hubiera otra opción que solo nos diga 50, quizás sea bueno colocar esa alternativa. Entonces marcamos la C y estamos en lo correcto. Nos dice que entre 30 y 50%, yo diría más del 50% de los abscesos anales evolucionan hacia una fístula anal tras el drenaje inicial como resultado de la persistencia de la infección criptoglandular. La vía glandular infectada permanece abierta, manteniendo la comunicación entre el conducto anal y la cavidad drenada. Esto favorece la formación de un trayecto fistuloso que puede drenar intermitentemente secreción purulenta. El proceso inflamatorio crónico impide la cicatrización completa, estableciendo una comunicación persistente anorrectal. Acá pienso que más que analizar la pregunta es simplemente recordar esos datos de epidemiología. Vamos con la pregunta número 3.
Mujer de 22 años, estudiante, presenta rigidez cervical matinal de 2 horas, o dolor en hombros y fatiga desde hace 3 meses, refiere a artralgias en manos y eritema malar intermitente. Al examen se palpan nódulos dolorosos en articulaciones interfalángicas proximales. ¿Cuál es la causa más probable de su cervicalgia? Acá claramente tenemos que pensar en cosas no muy llamativas, perdón, no cosas un poco simples, sino debemos complicarnos un poco en ese tipo de preguntas. Primero, una mujer joven, 22 años, estudiante, antecedente importante que tiene rigidez cervical, que a esta rigidez va la pregunta. Entonces, tiene esta rigidez, dolor, fatiga, todo eso hace 3 meses. El dolor y la fatiga, y es algo un poco crónico. Refiero a artralgias de manos, eritema, pienso que acá ya nos tenemos que tener debemos tener una idea más o menos a qué se refiere. Nódulos dolorosos en articulaciones interfalángicas proximales de 3 meses aproximadamente, también lo podemos tomar de esa manera. Y pienso que hasta acá ya podemos saber o deducir de qué se trata. Síndrome de fibromialgia, polimialgia reumática, osteoporosis postmenopáusica, artritis reumatoide con afectación cervical o espondilitis anquilosante. Síndrome de fibromialgia, no, porque acá tendremos que... Este es un cuadro doloroso y muy progresivo, que no se... no tiene los datos como los que nos da este enunciado, por ser progresivo y doloroso. Polimialgia reumática. Polimialgia, muchos lugares van a doler, por eso es polimialgia, pero además la edad no concuerda. Esto se da mucho, pero muchísimo en pacientes adultos mayores. Y acá tiene 22 años. Osteoporosis postmenopáusica, igual que la anterior pregunta, no concuerda por la edad, acá dice postmenopáusica, y acá tenemos que la paciente tiene 22 años. Artritis reumatoide con afectación cervical, esto podría ser. Pienso yo que sí, sí se puede tratar de una enfermedad autoinmune, algo como artritis reumatoide, también puede ser lupus. Recuerden que el lupus tiene diversas manifestaciones, también puede ser diagnóstico diferencial, pero artritis reumatoide se da quizás a una edad también. A partir de los 30, 40 ya podemos ver esto. No es típico en una paciente de 22 años, pero por el sexo femenino podemos pensar que esta sea la más probable. Espondilitis anquilosante es un dolor tipo inflamatorio que no tiene todo esto de nódulos dolorosos, artralgias en manos. Eso es típico más de la artritis, ya que es un dolor inflamatorio. Entonces marcamos la alternativa D, que es la más parecida, o la más correcta en este caso, y estamos bien. Puede afectar la articulación atlantoaxial provocando la cervicalgia crónica, y eso explica la cervicalgia. La presencia de artralgias en las interfalángicas proximales junto al eritema malar refuerza el diagnóstico de una enfermedad inflamatoria sistémica compatible con artritis reumatoide. Sí, es muy cierto, puede ser absolutamente cualquier cosa autoinmune o muchos diagnósticos autoinmunes. Acá tenemos los diferenciales, por ejemplo, la polimialgia reumática que aparece en adultos mayores. Acá tenemos más de 50 años y si nos dice más de 65 años, igual puede ser lo correcto. Rigidez, dolor en hombros, caderas. Espondilitis anquilosante en varones jóvenes con dolor lumbar inflamatorio y sacroiliitis, que es la más frecuente. Fibromialgia cursa con dolor fibroesquelético difuso pero sin inflamación articular ni dolor reumatoideos. Pregunta importante que yo lo veo, si es que no lo vimos en alguna reconstrucción, muy rentable para el EUNACOM. Vamos con la pregunta 4. ¿Qué prueba complementaria descarta enfermedad autoinmune asociada? PCR de adenovirus, electroforesis de proteínas, electrolitos séricos, medición de glucosa o anticuerpos antinucleares ANA. Para descartar enfermedad autoinmune, ojo, prueba complementaria. PCR de adenovirus, ¿no? O sea, es para virus. Electroforesis de proteínas, me parece que es para mieloma múltiple. Electrolitos séricos. Esto no tiene nada que ver. Acá, no sé, que haya una hiponatremia no nos dice si es una enfermedad autoinmune. Medición de glucosa por la diabetes, que sí conlleva enfermedades autoinmunes, pero no es propiamente una, bueno, si es un autoinmune, si lo vemos desde otro punto de vista,
pero no pienso que sea la respuesta en este caso, ya que al tener los anticuerpos antinucleares, esta sí habla más propiamente de enfermedades autoinmunes asociadas. Pero ojo que la medición de glucosa, tomándolo desde otro punto de vista para la diabetes como una enfermedad autoinmune, también podría ser, pero lo dudo mucho. Entonces estamos en lo correcto. Esos anticuerpos antinucleares se utilizan como prueba de laboratorio para descartar enfermedades autoinmunes sistémicas como lupus, por ejemplo, que pueden manifestarse con queratoconjuntivitis crónica. Pregunta, yo lo veo sencilla, pero para la práctica clínica sí sería algo tal vez complejo respecto a ver esto de la medición de glucosa, pensando en diabetes, pero desde otro punto de vista. Vamos con la pregunta 5. En un registro se agrupan 1000 pacientes según edad, menos de 20, 20, 40, más de 40, para analizar la incidencia de diabetes tipo 2. ¿Qué dimensión corresponde? Diseño ecológico, distribución por persona, diseño de casos y controles, distribución por tiempo, distribución por lugar. Diseño ecológico. El ecológico nos habla de poblaciones, puede ser, acá no, acá tenemos simplemente pacientes y nada más que se agrupan para analizar la incidencia de diabetes mellitus tipo 2. Acá no tenemos un grupo sano contra un grupo enfermo. Si no tenemos esta comparación, descartamos diseño de casos y controles. Por tiempo, no tenemos un ámbito temporal acá y por lugar, tampoco tenemos algo parecido a ecológico, pero no tenemos un lugar establecido acá. Simplemente nos da la distribución de personas, nada más no nos vamos a hacer problema con esa pregunta porque no hay donde rebuscar algo atípico, por así decirlo. Y la explicación nos dice que la distribución por persona analiza las características individuales de los afectados por una enfermedad como edad, sexo, ocupación, para identificar patrones de riesgo y vulnerabilidad, justo lo que tenemos acá. Esto permite reconocer grupos demográficos específicos con mayor probabilidad de enfermar, agrupar pacientes con rasgos etarios, facilita la detección de edades de mayor riesgo para patologías como diabetes mellitus tipo 2. Pregunta importante de salud pública. Vamos con la pregunta 6. ¿Qué forma reciente amplió la cobertura de salud mental en Chile? La DL 3500, Plan de Salud Mental Integral, Ley de Alcohol y Drogas, Código Sanitario, Política Nacional de Salud. Esta DL 3500 se refiere, me parece, a las AFPs, algo asociado a ello. Plan de salud mental, sí, recuerdan que eso va hasta el 2023, la última actualización, pero el anterior año, perdón, el 2024 hubo también algún caso, me parece, sobre algo que van a aumentar a esto del plan de salud mental. Pero eso sería lo correcto. Ley de alcohol y drogas no tiene nada que ver. Código Sanitario y Política Nacional de Salud son cosas muy, muy generales, quizás no directamente que se hable específicamente, sería una mejor palabra, para la cobertura mental, la cobertura de salud mental en Chile. Así que vamos a marcar plan de salud mental integral, siendo esta la correcta. Este plan se incorporó en 2023 para los servicios comunitarios de salud mental al sistema público, fortaleciendo la atención primaria y la coordinación intersectorial para abordar los trastornos mentales de forma integral. Además, amplió la cobertura GES para incluir más patologías y tratamientos asociados a salud mental. Pregunta también de salud pública que quizás nos podría haber hecho confundir con esa DL 3500, pero estaba sencilla. Siempre recuerden que acá, que todo eso se va actualizando. Y que la última, por ejemplo, me parece que sí, como les dije, fue el 2024. Pero fue una pregunta sencilla. Vamos con la pregunta 7. ¿Cuál es la tercera etapa del diagnóstico de situación de salud? Planificación de recursos humanos, diseminación de resultados, análisis e interpretación de los datos recolectados, evaluación de costo, efectividad o formación de equipos de salud. Para un diagnóstico de situación de salud, ¿qué tenemos? Primero, lo típico, debemos recolectar información. Después de recolectar esa información, la debemos organizar. Luego, la que es la tercera etapa. Después de esto ya debemos planificar y luego ya ponemos todo en acción. Perdón, planificamos qué hacemos con absolutamente todo lo que tenemos, específicamente con el paso 3 o mayormente con el paso 3 y al final ya siguiendo esa secuencia vemos cómo va a ser el diagnóstico de situación de salud, que es lo que queremos observar a la final. Planificación de recursos humanos, no, esta entra en una de ellas,
pero como tal no es una etapa. Diseminación de resultados, esta podría ser también la última etapa entre la cuarta, quinta etapa, la podemos ver esta. Análisis e interpretación es así la tercera. Primero recolectamos datos, los organizamos, luego los analizamos. Planificamos y luego vamos a la acción o también a la diseminación de resultados. Evaluación de costo, efectividad, formación de equipos, esas no podrían entrar tal vez como parte de alguna de las etapas que vimos, pero como tal no son una etapa. Entonces marcamos la alternativa C y vemos que esta etapa nos dice que del proceso diagnóstico corresponde al análisis e interpretación de los datos recolectados con el propósito de transformarlos en información útil para la toma de decisiones. Tenemos su respectiva metodología, las herramientas, los análisis espaciales y el objetivo que es detectar determinantes de salud. Pregunta importante y también algo compleja de salud pública. Vamos con la pregunta 8. ¿Cuál de los siguientes hallazgos en el frote de sangre periférica es típico de la reacción leucemoide? Linaje eritroide primario aumentado, numerosas células plasmáticas, elevada cantidad de linfoblastos, presencia de cuerpos de Dole en neutrófilos o ausencia de neutrófilos segmentados. Para una reacción leucemoide, recordemos que eso se produce por una inflamación muy grave, por una infección muy grave. Acá lo primero que debemos saber es que hay algo que se aumenta. Linaje eritroide, no. Esto no va a estar aumentado si tenemos una inflamación o una infección muy grave. Numerosas células plasmáticas. ah, Tal vez en una reactivación podría ser. Acá no lo veo tan necesario. Elevada cantidad de linfoblastos tampoco. Los anticuerpos de doble sí en neutrófilos. Los neutrófilos van a estar muy aumentados. De que haya presencia de cuerpos de doble lo podemos asociar porque sí, en sí, si es que no sabemos acá la alternativa correcta, sí debemos recordar que los neutrófilos están involucrados. Que hay ausencia, no, más bien esto está aumentado. Entonces, si no hay ausencia, por descarte podemos saber qué es la D. Incluso vemos acá la palabra neutrófilos, pero también nos puede hacer confundir con la alternativa E, pero sí están aumentados. Que nos diga presencia de cuerpos de doble, esos cuerpos son específicos de acá. No digo patognomónico, pero sí lo vemos muy asociado. Entonces sería la correcta la alternativa de presencia de estos cuerpos en neutrófilos. Vemos la explicación y bueno, está tardando un poco en cargar. Aún así, como les digo, acá la clave es siempre ver esos datos muy importantes en específico sobre los cuerpos de Dole, o mejor dicho, los neutrófilos. Debemos saber que los neutrófilos estarán aumentados acá, al contrario de la ausencia. Si vemos ausencia, no, no es. Sí o sí debe estar aumentado. Todas las otras no cuadraban. Nos dice que la reacción leucemoide en la frota de sangre periférica muestra con frecuencia estos cuerpos, que muestran con frecuencia, lo podemos asociar y ya. También hay un desplazamiento a la izquierda, por eso les hablaba sobre los neutrófilos, que sí, muchas veces está caracterizada por la aparición de precursores mieloides maduros como mielocitos y metamielocitos y una toxicidad neutrofílica marcada. Por eso es importante saber eso de los neutrófilos. Si no hubiéramos sabido nada de esto, sí hubiera sido muy complejo saber sobre los cuerpos de Dole. Pero de esa manera lo tenemos mucho más sencillo. Vamos con la pregunta 9. ¿Qué vitamina liposoluble deficiente provoca ceguera nocturna y xeroftalmia? Acá tenemos vitamina K, vitamina E, vitamina D, niacina, vitamina A. Solamente debemos saber a qué lo podemos asociar cada vitamina. Vitamina K, hemorragias. Vitamina E, algún tipo de neuropatía. Vitamina D, no sé, raquitismo, osteomalacia, por ejemplo. Niacina nos da todas las Ds, dermatitis, diarrea. Vitamina A sí está asociada a ceguera. Entonces, la deficiencia o la alteración de esta vitamina nos provocará ceguera. Acá dice cetrán nocturna y xerostomia, pues bueno, está relacionado con la ceguera a la final. Las podemos descartar todas y nos quedamos con la alternativa A, perdón, vitamina A. La vitamina A es fundamental para la formación de rodopsina en el ojo y para mantener la salud epitelial e inmunitaria. La ceguera nocturna, la xeroftalmia son típicos del déficit o de la alteración de la vitamina A. Su tratamiento es con retinol oral
de 200.000 unidades internacionales en toma única. Pregunta que no se deben olvidar. Hay que analizar bien ese tipo de preguntas sobre las vitaminas. Vamos con la pregunta número 10. ¿Qué parámetros de laboratorios indican mejor la saturación de transferrina? Reticulocitos, hemoglobina, ferritina sérica, volumen corpuscular medio, índice de saturación de transferrina. Acá pienso que está muy sencillo porque nos habla directamente de la saturación de transferrina. No se confundan. No marquen ferritina sérica, que son los depósitos de hierro, volumen corpuscular medio, que es el tamaño de los eritrocitos, hemoglobina, transporte de oxígeno, y reticulocitos, que tampoco no tienen nada que ver. Siempre será índice de saturación de transferrina. Ojo, cuidado con confundirse con la ferritina sérica, no tiene, es lo contrario. Incluso en la misma pregunta está la respuesta. Pero ya en el UNACOM nos pasa que nos podemos confundir, así que cuidado. Entonces, este índice se calcula como la relación entre el hierro sérico y la capacidad total de unión de hierro. Ese parámetro refleja el porcentaje de ocupación de la transferrina, principal proteína transportadora de hierro en el plasma. Valores menores a 15 indican deficiencia de hierro y una baja disponibilidad de la disponibilidad férrica para la eritropoyesis. Marcador dinámico que la ferritina para evaluar la respuesta al tratamiento de hierro. Aún así, sí se usa, pero no es del todo el mejor. Vamos con la pregunta número 11. Mujer de 41 años, multípara, cursa con embarazo de 32 semanas, poniéndose a realizar una ecografía obstétrica que muestra líquido amniótico sin alteraciones, con un feto creciendo en percentil 10 para la edad gestacional y un peso fetal estimado de 1.320 gramos. La actitud más adecuada es solicitar ecodoppler umbilical, maduración pulmonar con corticoides, ecodoppler uterino, repetir la ecografía obstétrica en 2 semanas o observamos la evolución. Tenemos una paciente adulta mayor, bueno, una adulta mayor, tiene 41 años y es demasiado, quizás tiene muchos factores de riesgo, es embarazo, es multípara, tiene 32 semanas. La ecografía nos muestra que el líquido amniótico está bien, no hay alteraciones, pero el feto está creciendo en percentil 10. Ya tenemos un posible RSIU, lo más probable. Y un peso de 1.320 gramos. Acá como alternativa correcta será la evolución. No debemos dejar esa evolución porque se puede complicar este cuadro. Ecografía obstétrica en 2 semanas, un tiempo no razonable. Hay una mejor alternativa ahora. Ecodoppler uterina. Esto, como screening precoz, nos puede funcionar para ver tal vez la posibilidad de que haya RSIU, alguna preeclampsia asociada, inducir maduración pulmonar. No, si tuviéramos, por ejemplo, en el caso de que sí o sí se dará el parto, entonces sí debemos iniciar. ¿Por qué? Porque tiene 32 semanas recién. Pero en este caso no tenemos datos de que iniciará el parto. Ecodoppler umbilical es lo correcto. Acá vemos el flujo. Si es que hay flujo normal, flujo reverso, distintos tipos de flujo, pero el ecodoppler umbilical es la clave acá para darnos el pronóstico. Entonces marcamos, estamos bien, ante un RSIU, la prioridad inmediata es evaluar el riesgo de hipoxia o sufrimiento fetal. Esto nos dice que es el bienestar fetal, pero yo lo llamaría más el pronóstico, por el hecho de que vamos a ver si hay riesgos de tener una enfermedad. Este examen es fundamental para la evaluación. Perdón, el examen fundamental es la ecografía Doppler para la evaluación en RSIU. Analizamos el patrón de flujo sanguíneo, que es lo más importante, y alguna alteración de onda del flujo, como aumento de la resistencia, flujo diastólico centro reverso, indican compromiso hemodinámico. Pregunta muy importante, vale la pena analizarla una vez más. Vamos con la pregunta 12. Niño post-neumonía complicada con empiema. Tras drenaje desarrolla dolor torácico agudo, disnea, crepitaciones, radiografía, opacidad triangular en base. ¿Qué es? Síndrome de distrés respiratorio agudo, neumotórax post-drenaje, absceso pulmonar, bronquitis aguda, derrame pleural recurrente. Acá el síndrome de distrés respiratorio agudo, no podría ser esto porque es un niño post-neumonía complicada. No tenemos aún antecedente, o bueno, incluso nos dice que se desarrolló drenaje, post-drenaje, los antecedentes no cuadran con esto. Neumonía post-drenaje sí podría ser, aunque que haya opacidad triangular de envase,
no sé, no me parece lo más frecuente en, en un neumotórax postdrenaje, pero sí el antecedente de drenaje acá nos apoyaría bastante. Absceso pulmonar no, esto se ve como un nivel hidroaéreo más. Esto lo podemos descartar. Bronquitis aguda no se ve como opacidad triangular en base y derrame pleural recurrente. Tendremos que tener el antecedente, por algo sería recurrente. Entonces podemos marcar tal vez por el antecedente neumotórax postdrenaje, pero quizás por esa telectasia. Me parece que sí, aunque no tenemos ese dato de alguna telectasia como alternativa, pero bueno, estamos en lo correcto. Nos dice que este neumotórax postdrenaje es una complicación del procedimiento, del drenaje en sí, donde habrá presencia de aire en el espacio pleural que provoca colapso parcial o total del pulmón, generando dolor torácico súbito, disnea y a veces disminución de los ruidos. En este caso, la presión brusca de los síntomas después del drenaje y la radiografía con opacidad triangular en la base son compatibles con neumotórax, que puede deberse a la entrada de aire durante la manipulación del tubo. Pregunta muy compleja, porque acá lo que nos salvaba es el antecedente. Solo eso nos salvaba acá, porque después recordar o tratar de investigar cuál pudo ser la clave y es un poco complejo. Igual y por descarte lo podíamos lograr. Vamos con la pregunta 13. ¿Qué factor mejora la absorción intestinal de hierro oral? Lácteos en la misma comida, vitaminas C concomitantes, suplementos de calcio, alimentos ricos en fitatos o ingesta de té. Fitatos son como cereales. Pero acá lo que nos ayuda, que esto nos enseñan desde universidad, internado, lácteos en la misma comida, no, lácteos más bien disminuiría la absorción del hierro. Vitamina C es lo correcto. Esto es siempre. Siempre la vitamina C nos ayuda. Calcio ricos en cereales y aceite no tiene nada que ver acá. Simplemente marcamos la alternativa B, vitamina C, que es lo correcto. Ya que potencia la absorción de hierro oral, en especial del hierro no hemo presente en suplementos y alimentos de origen vegetal. Actúa reduciendo el hierro férico, su forma ferrosa, la cual es absorbida con mayor eficiencia en el duodeno y ayuno proximal. Además, forma complejos solubles con el hierro, evitando su precipitación y contrarrestando inhibidores como fitatos, taninos o calcio, ya que, al contrario, disminuye la absorción. Lácteos en esa comida es algo que sí disminuye. Suplementos de calcio, como también que lo disminuye, calcio, fitatos como cereales, por ejemplo, y debe evitarse el consumo simultáneo de té, café o lácteos. También acá tenemos ingesta de té. Entonces, todos disminuyen la absorción, excepto la vitamina C. Pregunta importante. Vamos con la pregunta 14. Mujer de 26 años con antecedente de parto hace 9 meses, dando lactancia materna parcial. Consulta porque no ha iniciado sus menstruaciones aún. Está usando medroxiprogesterona inyectable intramuscular 150 miligramos cada 3 meses como anticonceptivo. Su test de embarazo ha resultado negativo en más de una oportunidad. La conducta más adecuada es solicitar prueba de progesterona, ecografía transvaginal, niveles de HCG en sangre venosa, mantener el tratamiento o solicitar TSH y prolactina. 26 años, joven que tuvo un parto hace 9 meses, estaba dando lactancia materna normal y no tiene menstruaciones aún. También está usando un anticonceptivo que es la medroxiprogesterona cada 3 meses, o sea, lo usó a los 6 meses, que es lo típico, porque hasta los 6 meses nos protege el MENA. Su test de embarazo dio negativo en más de una oportunidad, pero tiene menorrea. Eso sería su consulta acá. Prueba de progesterona, ecografía transvaginal, niveles de HCG en sangre venosa, mantenemos el tratamiento, TSH prolactina. TSH prolactina la podemos usar pensando en la menorrea secundaria, pero acá tenemos el antecedente de uso de anticonceptivos y esto ya lo descarta por completo. Mantener el tratamiento, pues sí. Hay que explicar a la paciente que debido al uso de anticonceptivos es que no tiene la menstruación aún. Y listo, no hay más problema con ello. Los niveles de HCG, para que si acá ya dio negativa más de una vez y además es usando anticonceptivos. Ecografía transvaginal pensando en malformaciones anatómicas, pero acá no. Prueba de progesterona también para ver casos de amenorrea, pero acá no nos sirve. Todo por el antecedente de usar el anticonceptivo. Entonces mantenemos tratamiento y nada más.
La amenorrea de la paciente es multifactorial, pero está principalmente relacionada con el anticonceptivo. La metrociprogesterona inhibe la ovulación y produce atrofia endometrial. La amenorrea es un efecto adverso, frecuente y esperado. Entonces, solamente hay que explicar a la paciente. La lactancia eleva los niveles de prolactina, lo que también puede contribuir a la anovulación. Una vez descartado el embarazo, entonces simplemente no hacemos más estudios y educamos a la paciente. Vamos con la pregunta 15. ¿Qué hallazgo dinámico en cisto-uretrografía miccional indica reflujo vesicoureteral? Es cálculos detectados, vejiga contraída, contraste que asciende por uréter, ausencia de contraste por vejiga, en vejiga o contraste en uretra posterior. El hallazgo dinámico de la cisto-uretrografía miccional. Uy, yo lo veo esto complejo, pero cálculos no nos da o no está relacionado a reflujo vesicoureteral. Vejiga contraída, eso es normal, esperado, contraste, que esto sí. ¿Por qué? Porque es dinámico, el contraste va a ascender. Acá ya nos habla de algo dinámico y además eso es típico que lo vamos en reflujo vesicoureteral. Ausencia de contraste en vejiga, no, eso ya no sería dinámico y tampoco es algo esperado en una citorretrografía. Contraste de uretra posterior, eso lo podríamos ver, no sé, en valvas posteriores quizás, pero acá no. Marcamos la alternativa C, contraste que asciende por uréter. Y estamos en lo correcto. Entonces, el ascenso retrógrado del contraste desde la vejiga hacia los uréteres y los riñones confirma la presencia de un reflujo vesicoureteral. Este estudio permite además determinar el grado de reflujo según el nivel alcanzado por el contraste dentro del sistema urinario. Si el contraste asciende solo hasta los uréteres, se trata de reflujo leve. Si alcanza pelvis, cálices, grado 3 a 5. Pregunta que también es importante y yo lo veo relativamente compleja. Vamos con la pregunta 16. Mujer de 45 años con síndrome metabólico. No está índice de masa corporal, hipertensión y dislipidemia. ¿Qué cuida de control? ¿Qué medida no farmacológica debería enfatizarse primero? Suspender aporte de calcio en dieta, dieta hipocalórica, ejercicio, reducir ingesta de líquidos, aumentar consumo de fructosa. La fructosa está bien. Reducir ingesta de líquidos, no, más bien debería aumentar la ingesta de líquidos o tener una ingesta de líquidos normal. El ejercicio no sirve, pero es como coadyuvante. La dieta es lo principal. Y aquí, a calcio no tiene nada que ver, pero sí la dieta es lo primordial si nos preguntan como medida no farmacológica. Y acá tenemos que la piedra angular del síndrome metabólico es modificar el estilo de vida, perdiendo peso, restricción de sodio y ejercicio regular. No hay más. Pregunta sumamente sencilla, pero que debemos recordar también. Vamos a la pregunta 17. En un paciente con síndrome nefrótico, ¿qué trastorno electrolítico es frecuente? Hipopotasemia severa, hipocalcemia grave, hipermagnesemia, hiponatremia leve o bulémica o hipernatremia hipervolémica. En síndrome nefrótico, acá que tenemos edema, proteinuria, hipoalbuminemia e hiperlipidemia. Pero ¿con qué trastorno electrolítico? Yo me quedaría más tal vez con una hipocalemia, pero severa, no estoy tan seguro. Hipocalcemia no me parece que se eleve. Pero acá tenemos grave. No podría ser algo grave ni severo, me parece. Si no, tendría que ser una de esas dos. Acá lo vamos a ver por descarte porque esta sí está muy compleja. Hipermagnesemia. ¿El magnesio se elevará? Me parece que tampoco se eleva tanto, quizás, pero podría ser. Hiponatremia leve euvolémica o hipernatremia hipervolémica. Hipernatremia. Tal vez hipernatremia por pérdida de agua, podrá ser, o hiponatremia. Sería hiponatremia por pérdida de agua. No, hipernatremia por pérdida de agua, sí, casi, casi. Y era hiponatremia. Vamos por qué. Síndrome nefrótico es un trastorno electrolítico frecuente en la hiponatremia leve de tipo volémico relacionada principalmente a la retención de agua líquida. Exacto, bueno, ni modo. La hipoalbuminemia reduce la presión oncótica plasmática y disminuye el volumen circulante efectivo, lo que estimula la liberación de la hormona antidiurética y activa mecanismos neurohormonales compensatorios. Edema generalizado por acumulación de líquido en el intersticio, el volumen intravascular puede estar reducido. Pregunta, sí, por el edema ya nos podíamos dar cuenta, tal vez, pero estaba muy compleja. Ni modo, ya desechamos la racha.
Vamos a la pregunta 18. ¿Qué complicación microvascular aparece primero en diabetes mellitus tipo 2 mal controlada? Retinopatía no proliferativa, hepatopatía grasa, úlcera venosa, enfermedad coronaria o insuficiencia cardíaca. Esta sí está más sencilla. La primera que aparece en diabetes mellitus tipo 2, la cardíaca, coronaria, úlcera venosa, hepatopatía grasa, puede ser de manera coadyuvante según los factores de riesgo, pero la que sí aparece es la retinopatía no proliferativa, retinopatía diabética no proliferativa, mejor dicho, que es típica en la diabetes mellitus tipo 2, pero crónica, como complicación crónica. Entonces constituye la fase más temprana y frecuente del daño ocular relacionado por la diabetes. Su presencia indica la exposición prolongada a hiperglucemia crónica. Y sí, es complicación crónica. Esa glicemia daña progresivamente los capilares retinianos, aumentando la permeabilidad y favoreciendo el escape de líquido y lípidos. Los signos más tempranos son los microaneurismas, pequeñas dilataciones de la pared capilar visibles en el fondo de ojo. Con la progresión aparecen las hemorragias intrarretinianas y exudados duros, que presentan depósitos lipídicos provenientes de vasos dañados. Pregunta importantísima, muy importante, pero que estaba sencilla. Vamos con la pregunta 19. Anciano de 75 años que tuvo un episodio de herpes zóster torácico hace 4 meses. La erupción vesicular ha desaparecido, pero persiste un dolor quemante, punzante, con alodinia intensa en el dermatoma afectado, que altera su vida actual. Su calidad de vida. ¿Cómo se denomina este dolor crónico? Reticulopatía compresiva crónica, síndrome doloroso regional complejo, fibromialgia localizada, neuralgia postherpética o dolor agudo por herpes zóster. Dolor agudo no puede ser. ¿Por qué? Porque acá nos dice que esto inició hace 4 meses. La erupción vesicular ha desaparecido. Si hubiera aparecido junto con la erupción, sí habría sido lo correcto. En este caso, no. Radiculopatía, no, porque no se irradia. Síndrome doloroso regional complejo, no. Este síndrome doloroso, al ser complejo, es algo muy grave, que no está asociado específicamente con el herpes, con haber tenido herpes zóster o con ese antecedente de herpes zóster. Fibromialgia localizada, que dijimos de las fibromialgias, que son debilidad, dolor. Neuralgia postherpética, sí, postherpética. ¿Por qué? Porque ya pasó todo esto o bueno, ya pasó el antecedente de herpes con la erupción vesicular. Entonces, es la complicación dolorosa más frecuente del herpes zóster. Se define como la persistencia del dolor neuropático en el dermatoma que ha afectado su vida durante más de 3 meses. Las características es un dolor punzante, alaudinia, hiperalgesia y esto aumenta el riesgo con la edad y la severidad. Pregunta importantísima. Y acá solamente nos da el dato clave de la erupción vesicular que ha desaparecido. Tratamiento será gabapentina, los tricíclicos, pero hay que tener cuidado con pacientes adultos mayores. Vamos a pregunta 20. ¿Cuál es el rango de edad que suelen aparecer los primeros signos de autismo? Entre 5 a 8 años, después de los 20 años, en la adolescencia, después de los 10 años o antes de los 3 años de edad. Sencillo. Acá nos dice más o menos la literatura nos dice antes de los 5 años. Pero acá que se nos diga entre 5 a 8 años es mucho. Ya aparecen los síntomas antes de los 5 años. Entonces, el que más se parece será antes de los 3 años, porque después de los 10, adolescencia, después de los 20 años, no. Acá esperamos mucho. Pero ojo, esto del autismo es relativo. Lo podemos ver en pacientes adultos que nunca han sido diagnosticados, pero lo típico es antes de los 3 años de edad, reflejándose con alteraciones tempranas en la comunicación, interacción social y el desarrollo conductual. Puede observarse con ausencia de balbuceo, gestos, la mirada, manierismos, regresión del lenguaje, reconocimiento precoz, permite iniciar intervenciones tempranas. Pregunta también importantísima. En fin, espero que todos hayan respondido bien estas 20 preguntas. Sé que la 17 sí estaba muy complejo, pero sé que ustedes la respondieron bien. Entonces, sigamos estudiando y nos vemos en otro video.